Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la corrección del trabajo práctico evaluativo compensatorio que se tomó en primero o tercera, el día 17 del 7. Lo que vamos a hacer es un breve repaso de algunos conceptos y también trabajar cómo sería la resolución del mismo. Teníamos entonces el punto número uno, que era resolver dos cálculos combinados. Bien, vamos a corregir este pequeño detalle. Bien, teníamos en el punto número uno dos cálculos combinados, que eran resuelve. En el punto número 2 eran dos ecuaciones. Y el punto número 3 plantear una situación problemática donde una canilla de agua pierde cierta cantidad de litros de agua por minuto. Bien, entonces vamos a arrancar con la primera situación. Tenemos un cálculo combinado. Lo que sí, antes de empezar, le quiero mostrar lo que es una tabla de potencias, que ustedes la tienen en el cuadernillo. Esta está un poco más amplia. Y veamos que acá aparecen ciertos símbolos que también aparecen en la calculadora. Por ejemplo, acá fíjense que les muestro que aparece como una especie de piquito, ¿bien? Bueno, ese piquito está en varios lugares y eso quiere decir que está elevado, ¿bien? Es el número B, vamos a pensarlo como el número B o la letra B representa todos los números que están acá en la primera columna, ¿bien? Representa todos estos números que están acá, ¿sí? El número B. Y después, bueno, elevado a cierta potencia, elevado a la uno, a la 2 y a la 3 lo pude hacer sin ningún problema y después, como se me dificultaba con el tema de la operatoria, lo puse con el símbolo para que también se vea el símbolo que aparece también en calculadora, que significa lo mismo, bien, es el número elevado a ese exponente, ¿sí? Se los quise poner para que lo tuvieran presente y no les tomé después por sorpresa. Bueno, detalles en lo que es potencias. Bueno, acá en la primera columna aparece el número en cuestión. En la segunda columna aparecen los números de la primera elevado a la cero. Y fíjense que para lo que sea cero a la cero no existe. Yo en el cuadernillo les puse un símbolo que era una especie de E invertida tachada, ¿sí? Bueno, ese símbolo que le estoy dibujando ahí significa que no existe. Lo pueden tener con símbolo, con simbología, o bien con palabras, que no existe. Cero elevado a la cero no existe. Bien, ahora, ¿qué pasa con el resto? Bueno, veamos. Cero elevado a la 0 dijimos que no existe, pero cero elevado después a cualquier otra potencia, a la uno, a la 2, a la 3, así sea cualquiera, un número más grande que 10, siempre es cero. Después uno elevado a cualquier potencia, observen que siempre queda que es uno. Observen que es multiplicar el uno por sí mismo la cantidad de veces que me diga el exponente, ¿sí? No es sumar, es multiplicar. Uno por uno es uno, y ese uno multiplicado por otro uno sigue dando uno, y ese uno multiplicado por otro uno sigue dando uno, ¿sí? Este, siempre es uno, no estoy sumando, estoy multiplicando, ¿bien? Así que uno elevado a cualquier potencia, si sea uno elevado a la 1000, me va a dar siempre uno. Después tenemos, si miramos y observamos en la parte de las columnas, todo número que esté elevado a la cero siempre va a quedar que es uno. Uno elevado a cualquier potencia siempre es uno. Acá les hice un cuadrito resumen, bien, que es lo mismo que tienen en el cuadernillo en la introducción a la parte de potencia. Y después cualquier número elevado a la uno o todo número elevado a la primera potencia, me da siempre el mismo número. Cero a la uno es cero, uno a la uno es uno, 2 a la uno es 2, 3 a la uno es 3. ¿Bien? O sea que todo número elevado a la primera potencia siempre es el mismo número. Después ya cuando esté elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, ya va cambiando, ¿bien? Pero esas son las particularidades que tenemos, ¿sí? Cero a cualquier exponente es 0, 1 a cualquier exponente es uno, todo número a la cero es uno, con las excepciones, ¿bien? Y todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número. Bien,
Comencemos entonces a resolver. En un cálculo combinado, lo primero que hay que identificar son los signos que separan en términos. Bien, por ejemplo, los signos de suma y resta separan en términos y acá tenemos un solo signo que separa. Bien, que es este menos. Y entonces tenemos un término que es todo ese producto y potencia y otro término que es esa raíz. Bien. Ahora, cuando resolvemos un cálculo combinado, vale aclarar que vamos a comenzar poniendo el igual y después expresar o colocar lo que esté resuelto, ¿sí? Lo que se pueda resolver del paso anterior. Acá el 51 simplemente está multiplicando un paréntesis y que además de ese paréntesis está elevado a una potencia. Primero vamos a desarrollar o vamos a resolver ese 93 menos 89. Bien. Y el 51, cuando no hay nada entre un número y un paréntesis, recuerden siempre que si no hay nada, siempre hay un signo de multiplicar. Bien. Siempre hay un por ahí metido en el medio. Bien. Siempre es un por un puntito. Yo no se los voy a colocar, pero sepan que siempre es un por. Así que ese 51 va a estar multiplicando al 4. Pero fíjense que ese 4 está elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, y a eso le tenemos que restar la raíz cuarta. Raíz cuarta y hay una resta en esa raíz. Fíjense que no es una raíz cuadrada, sino que es una raíz cuarta porque tiene un índice. Ahí hay un número chiquito, pequeño, la raíz cuarta. Y entonces, bueno, hacemos 700 menos 75, bien, lo cual da 625. ¿Sí? Bueno, y terminamos con el igual. Bajamos al siguiente renglón, colocamos el igual, y acá tienen que tener cuidado, porque hay que tener en cuenta el orden de prioridad de las operaciones. ¿Sí? La potencia y la raíz son operaciones muy fuertes. La multiplicación y la división son operaciones fuertes. Y la suma y la resta, operaciones débiles. La suma y la resta, como son débiles, permiten quebrar o separar el ejercicio, mientras que la multiplicación y la división no me permiten separar. Bien. Y la multiplicación, la potencia y la raíz son operaciones mucho más fuertes que se tienen que desarrollar antes que la multiplicación y la división. Bien, siempre y cuando el ejercicio lo resuelve y no haya ningún paréntesis, porque recuerden que los paréntesis van a cambiar el orden de prioridad. Bien, bueno, entonces, acá el 51 tengo que resolverlo sí o sí, dejarlo como está, y vamos a resolver el 16 al cuadrado. Bien, perdón, el 4 al cuadrado. El 4 al cuadrado que es hacer 4 por 4, lo cual nos queda que es 16. Si no, de última podríamos verlo en la tabla de potencias, observar aquí, nos paramos donde estaría el 4, ¿sí? Y nos iríamos a la columna de el b al cuadrado y fíjense que ahí aparece el 16. Bien. Entonces, ahora nos queda que eso está restando a la raíz cuarta de 625. La raíz cuarta, tengo que pensar un número que elevado a la cuarta potencia me dé 625, o bien un número que multiplicado por sí mismo 4 veces de 625. Bien, a ver, pensemos lo siguiente. Un número que elevado a la cuarta potencia me dé 625, o lo que es lo mismo que un número multiplicado por sí mismo 4 veces de 625. Bien, eso es el criterio para resolver una raíz cuarta en este caso. Si no me di cuenta de pensar esto, me voy a la tabla de potencias, ¿bien? Y ahora vamos a ver cómo sería la tabla de potencias, cómo se podría resolver. Bien, lo que tengo que hacer es posicionarme en la columna del b a la cuarta, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo al revés que en el caso de la potencia. Me voy a posicionar en esta columna y voy a ubicar o voy a tratar de encontrar ese número que tengo dentro de la raíz, el 625. Y si ustedes observan, está acá, ¿bien? 625. Ahora,
Una vez que lo encuentro, me voy a dirigir en el sentido hacia la izquierda y me voy a fijar con qué número se alinea el 625. Bien, tengo que ir a la columna que está sombreada. Bien, y fíjense que aparece el número 5. Entonces, la raíz cuarta de 625 es 5. Entonces, en este cálculo vamos a poner que es 5. Y cierro el igual. Bien, continuamos. Acá en este caso, primero tengo que resolver el 51 por 16. A 16 no le puedo restar 5. Bien, porque recuerden que la resta lo que hace es separar en términos, en este caso. Entonces, el 16 está multiplicando al 51, por lo tanto, aparte de la multiplicación, es una operación fuerte que tiene más fuerza que la resta. Entonces, primero hacemos el 51 por 16. Primero eso, lo cual nos queda que es 816. ¿Sí? Y ahora ponemos menos 5. ¿Bien? Y ahí ya podemos hacer el cálculo en ese caso y queda que es 811. ¿Bien? Una vez que llego al resultado, lo que voy a hacer es recuadrarlo, darle un color, bien, como para decir, bueno, ese es mi resultado. Bien, de ahí ya termino. ¿Estamos? Vamos al siguiente. En el siguiente aparecen algunas potencias un poquito especiales, bien, lo cual hay que tener cuidado a la hora de resolver. Bien, tenemos 31 a la cero. Todo número elevado a la cero siempre es uno. Bien, más uno elevado al 34. Dijimos que uno elevado a cualquier potencia siempre es uno. Bien, entonces pongo más uno. Ahora, tengo cero elevado a la 34. Cero elevado a cualquier potencia siempre es cero. Y después tenemos más la raíz quinta de uno. Bueno, para resolver esta raíz, vamos a mirar un poquito la tabla de potencias. A ver, raíz quinta de uno. ¿Qué voy a hacer? Me voy a posicionar en la columna del b a la quinta. Voy a ver dónde aparece el número uno. El número uno aparece en este lugar. Y este número se alinea, este uno, con el uno que tengo acá al comienzo. Entonces, la raíz quinta de uno me va a dar uno. De hecho, cualquier raíz con cualquier índice que se le aplique al número uno va a ser siempre uno. Como así también cualquier raíz que se le aplique al número cero nos va a dar cero. ¿Bien? Entonces, acá vamos a decir que esa raíz queda que es igual a uno. Bueno, y acá podemos resolver. A ver, tenemos uno más uno es uno menos cero. Perdón, uno más uno es 2, menos cero me queda 2, más uno 3. ¿Sí? Uno más uno 2, menos cero me sigue quedando 2, más uno 3. Y ahí termina. ¿Sí? Ahí termina el cálculo. Ya terminó. En ese caso quedaba que era el número 3. Bien. Vamos a las ecuaciones. Bien. Punto número 2. Ecuaciones. Acá en las ecuaciones definimos que hay una igualdad. Acá no vamos a comenzar y terminar con el igual como lo hicimos en el cálculo combinado, sino que el igual siempre se respeta y se coloca en el medio. Bien, para este caso, para esta primera ecuación, tenemos acá la x, bien, que la vamos a dejar como está porque tenemos que encontrar a qué número equivale. Y a ese x le tenemos que sumar lo que es el 9 al cuadrado. ¿Sí? 9 al cuadrado, podemos ir a la tabla de potencias, nos ubicamos donde tenemos el 9. Bien, nos ubicamos en el 9 y de ahí nos vamos hacia la columna del b al cuadrado, lo cual es 81. Bien, 9 al cuadrado es 81. Acá ponemos 81. Bien. Igual, y tenemos raíz cuadrada de 400. Bien, entonces podemos ir a la tabla de potencias. Vamos a posicionarnos en la columna del b
al cuadrado y vamos a bajar a ver si encontramos el número 400. Efectivamente aparece el 400 y vamos a ver con qué número está alineado ese 400. ¿Bien? El 400 está alineado con el 20. Entonces, ¿qué significa? Que la raíz cuadrada de 400 es 20. Raíz cuadrada de 400 es 20, entonces vamos a poner el 20 acá. Y a eso le vamos a sumar 11 elevado al cuadrado, que sería hacer 11 por 11, o bien venimos a nuestra tabla de potencias, buscamos el 11 y nos vamos hacia la columna del b al cuadrado y aparece el 121. O sea que 11 al cuadrado es 121. Y ahí ponemos 121. Bien. Bueno, siguiente paso. Vamos a resolver lo que podamos resolver. Nos va a quedar x más 81 y del lado derecho podemos resolver el 20 más 121 que nos queda que es 141. ¿Sí? Siguiente paso, ¿cuál va a ser? Bueno, el 81 que está del lado izquierdo, ¿bien? Junto con la X, lo que vamos a hacer es pasarlo al lado derecho, ¿bien? Lo vamos a pasar al lado derecho. Fíjense que lo voy a hacer en el paso siguiente, no en el mismo. Y si el del lado izquierdo, el 81 está sumando, cuando venga del lado derecho o cuando lo coloque, lo escriba del lado derecho, lo voy a colocar restando, ¿sí? Es importante que lo ponga con una operación contraria, ¿sí? Lo ponga con la operación contraria. Lo voy a poner así en rojo que le estoy restando, ¿sí? Para que se pueda visualizar mejor. Entonces, ahora ya el último paso es decir, bueno, x es igual a ese resultado, a ese 141 menos 81, lo cual nos queda que es 60. Bien, y ahí ya terminó, ¿sí? Ahí ya terminó nuestro ejercicio. No sé qué había tocado y se me cambiaron los números del lugar. Bien, nos queda entonces que nuestra primera ecuación, el resultado de x es 60. Vamos a la siguiente, a ver qué pasa. En la siguiente hay una variante porque la x aparece con un coeficiente, con el número 3. Ese número 3 está multiplicando a x. Entonces, lo voy a escribir tal cual como está. Y vamos a restar ese 6 al cubo. Bien, 6 al cubo. 6 al cubo es hacer 6 por 6 por 6. Multiplicar por sí mismo el 6 tres veces. Nos vamos a la tabla de potencias, ubicamos dónde está el 6 y vamos a ir hacia la columna del b al cubo, ¿sí? Y vemos que 6 elevado al cubo es 216. Bien, 216. Entonces, vamos a decir que vea ese 6 al cubo es 216. Bien, igual. Fíjense que acá aparece una raíz cúbica. Ahora es una raíz cúbica. No es cuadrada, como en el caso de la ecuación anterior, ni es una raíz cuarta, como en el caso del cálculo combinado. Es una raíz cúbica. Entonces vamos a venir a lo que es la tabla de potencias. Vamos a posicionarnos en la columna del b al cubo y vamos a buscar el 512. El 512 aparece aquí. Y este número 512, cuando nos vayamos o nos movamos hacia la izquierda, vamos a ver que está alineado con el número 8. Por lo tanto, la raíz cúbica de 512 da 8. ¿Por qué? Porque 8 elevado al cubo me da 512. Si yo puedo acá mantener o hacer un ida y vuelta, entonces vamos a decir acá que la raíz cúbica de 512 nos da 8. Y a eso le tenemos que sumar 1 elevado a la 1. 1 elevado a cualquier exponente o cualquier potencia siempre es 1. Bien, entonces, ahora vamos a lo siguiente. Del lado izquierdo me va a quedar lo mismo que tenía, no, eso no se va a modificar todavía. Vamos a tratar de resolver lo que está del lado derecho, ¿sí? 8 más 1, 9. Bien. Y ahora, en este paso siguiente, vamos a
Este 216 que está acá restando del lado izquierdo, lo vamos a pasar sumando del lado derecho. Entonces, el 3x va a quedar que es igual. Y fíjense que yo lo que hago es en un paso siguiente, ¿sí? Lo pongo en un paso siguiente, no en el mismo paso, lo pasé sumando. Le voy a poner con un colorcito para que se vea mejor. Bien, está sumando. Por lo tanto, del lado izquierdo ahora va a quedar el 3x, ese que tenía, y eso va a ser igual a 9 más 216, lo cual nos queda que es 225. Bien, tengo que encontrar el valor de x. Entonces, la tengo que dejar sola. ¿Cómo la dejo sola? S3 que está afectándola, la está modificando. Bien, lo vamos a sacar. En el paso siguiente, en vez de escribirlo del lado izquierdo, lo voy a escribir del lado derecho. Bien, pero fíjense que lo que voy a hacer es, como del lado izquierdo está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo al lado derecho. Bien, entonces va a quedar 225 dividido 3. ¿Sí? Lo voy a también a poner con un color para que vea, o para que vean. Ahí me quedó muy, muy clarito. A ver, algo que sea más. Ahí está. Bien. Bueno, y ahora directamente es hacer el cálculo, ¿sí? X va a quedar que es igual al 225 dividido 3, ¿sí? Ahí solamente es hacer el cálculo, lo cual nos queda que es 75. Fíjense que yo ahora voy a como recuadrar todo el resultado. X igual lo recuadro todo, ¿sí? No solamente el resultado o el número, sino también el resultado, la X también la incluyo. Bien, esa era la ecuación que había que resolver. Bien, vamos al paso o al ítem 3, que es una situación problemática donde tenemos una canilla de agua, ¿sí? Que pierde 5 litros de agua por minuto. Entonces me preguntan cuántos litros de agua arrojará en una semana, ¿sí? ¿Cuántos litros arrojará en una semana? Bueno, acá tengo lo que son datos. Datos, me dice que son 5 litros de agua por minuto. ¿Hay datos que están de forma implícita o datos que necesito saber y no me los da? Sí, claro, obviamente. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, sabemos que en una hora hay 60 minutos. También sabemos que en un día hay 24 horas. Y también sabemos que una semana tiene 7 días. Vamos a considerar una semana tradicional, ¿sí? Una semana común. No vamos a diferenciarla en una semana hábil o no. Una semana, 7 días, ¿sí? Entonces acá el cálculo sería muy sencillo. ¿Qué me están pidiendo? Que calcule o determine cuántos litros de agua arroja esta canilla en una semana. Entonces voy a tener lo siguiente. Son 5 litros de agua por minuto. ¿Bien? Bueno, a eso lo voy a multiplicar por ¿quién? Por los 60 minutos, ¿sí? Que hay en una hora. Y a eso tener que multiplicar por las 24 horas, ¿sí? 24 horas que hay en un día. Y a eso lo voy a multiplicar por los 7 días, ¿sí? Que tiene la semana. Bueno, entonces acá directamente es pensar lo siguiente. 5 por 60 por 24 por 7. Ese es el cálculo. Bien, ese es el cálculo que tengo que pensar. Yo ahí les puse como unas palabritas, ¿bien? Bueno, las palabritas se van a simplificar de esta manera. Por ejemplo, este minuto con este minuto se va a ir, esta hora con estas horas de acá se va a ir y este día con estos días de acá se va a ir. Entonces, el cálculo queda reducido a que son los litros de agua que va a arrojar la canilla en una semana. Bien, fíjense que es lo que me está quedando y lo que quiero averiguar. Litros de agua
que arroja la canilla en una semana. Directamente el cálculo es eso, ¿sí? 5 por 60 es 300. 300 por 24, 7.200. Y 7.200 por 7, 50.400. Bien. Fíjense que yo acá hice un cálculo solo. No puse a ver cuánto es en una hora, cuánto en un día, cuánto en una semana. El cálculo lo hice todo completo, ¿sí? 5 por 60 por 24 por 7. Listo. No me pongo a hacer toda una listita de cuántos litros arroja la canilla en cada instante o en cada momento, ¿sí? Hago un solo cálculo, ¿bien? Un solo cálculo y ahí le digo, bueno. Son 50.400 litros de agua por semana. Bien, eso es lo que voy a plantear. Bueno, tengo que agregar una respuesta ahora. Entonces, vamos a decir como respuesta, la canilla arroja o arrojará, bien, en una semana 50.400 litros de agua. Bien, esa es la respuesta, eso es lo que tengo que indicar. Bien, esa es mi respuesta. No había otra respuesta posible más que esa. Bien, y ahí termina la situación. ¿Sí? Solamente había que pensar o diagramar esta situación, bien, de decir, bueno, tengo los cálculos combinados que se resuelven de esa forma, las ecuaciones y la situación problemática. Bien, puede pasar que me digan que tenga que traducir al lenguaje simbólico alguna situación problemática, bien, pero cosas muy, muy sencillas van a ser, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo la próxima semana, ¿sí? Veremos en clases. Gracias y que estén muy bien.